Aún recuerdo el olor a café que flotaba en la cocina aquella mañana de marzo. Mis maletas estaban listas al lado de la puerta y mi corazón latía descompasado. Rafael sostenía mi mano con fuerza, como si pudiera impedirme partir solo con ese gesto. «Elena, ¿estás segura de esto?», preguntó por 100ª vez, los ojos castaños que tanto amaba llenos de angustia. Tragué saliva. Claro que no estaba segura. ¿Cómo estar segura a los 18 años? Pero algo dentro de mí gritaba que necesitaba irme, que necesitaba descubrir quién era lejos de ese pueblo pequeño donde todos se conocían desde niños. Rafa, es solo una universidad. 4 años y regreso. Mentira. Sabía que no regresaría, al menos no de la misma forma. El autobús llegó puntualmente a las 7 de la mañana. Rafael me acompañó hasta la terminal, cargando mi maleta más pesada. Cuando llegó la hora de abordar, me abrazó por última vez. «Te voy a esperar», susurró en mi oído. «No hagas eso», respondí, tratando de no llorar. «Vive tu vida». Pero mientras el autobús se alejaba y veía su silueta hacerse cada vez más pequeña por la ventana empañada, una parte de mí deseó haberse quedado. La universidad era un mundo completamente diferente. En los primeros meses me sentía como pez fuera del agua. Llamaba a casa todas las semanas, hablaba con Rafael por horas en el teléfono público del pasillo del dormitorio, pero poco a poco me fui adaptando. Fue en el 2.º año que conocí a Cristiano. Estaba en la misma clase de administración, siempre sentado en la tercera fila, haciendo preguntas inteligentes que impresionaban a los profesores. Tenía cabello rizado oscuro y una sonrisa que iluminaba cualquier ambiente. «Eres Elena de Pedrazul, ¿verdad?», preguntó un día después de la clase de contabilidad. «Te escuché hablar sobre tu ciudad». «Sí, soy yo». «¿Por qué?» «Nada, solo me pareció interesante. Un pueblo pequeño debe ser un lugar especial para crecer». Comenzamos a estudiar juntos. Cristiano era determinado, ambicioso, diferente a cualquier persona que conocía. Hablaba de planes para el futuro con una convicción que me impresionaba y al mismo tiempo me atraía. Rafael seguía llamando, pero nuestras conversaciones se fueron volviendo más escasas. No le contaba sobre Cristiano, pero sentía que él percibía algo diferente en mi voz. En el 3.er año, Cristiano me pidió noviazgo durante un picnic en el parque de la universidad. Era otoño, las hojas doradas caían a nuestro alrededor y él dijo que estaba enamorado de mí desde el primer día de clases. «Elena, eres especial, inteligente, determinada. Me haces querer ser una mejor persona». Cuando besé a Cristiano ese día, fue diferente a los besos de adolescente que intercambiaba con Rafael. Era maduro, lleno de promesas de futuro. Llamé a Rafael esa noche. «Rafa, necesito contarte algo». El silencio del otro lado de la línea fue ensordecedor. Cuando finalmente hablé sobre Cristiano, sentí como si estuviera arrancando un pedazo de mi propio corazón. «Entiendo», dijo él, la voz temblorosa. «Solo sé feliz, Elena. Te lo mereces». Colgué el teléfono y lloré hasta quedarme dormida. Pero en los días siguientes, la ligereza de haber sido honesta me hizo darme cuenta de que estaba tomando la decisión correcta. Cristiano se graduó un semestre antes que yo y consiguió trabajo en una multinacional en la capital. Cuando me gradué, él ya se había establecido, alquilado un apartamento y me esperaba con una propuesta. «Cásate conmigo, Elena». No fue una pregunta, fue una afirmación, como todo en la vida de Cristiano. Y dije que sí porque tenía sentido, porque éramos compatibles, porque construíamos algo sólido juntos. La boda fue en septiembre en la iglesia de la universidad. Mis padres vinieron, orgullosos de la hija
que logró salir adelante en la vida. Algunos compañeros de la universidad estaban ahí. Fue una ceremonia hermosa, elegante, todo planeado hasta el mínimo detalle. En la luna de miel engramado, mientras caminábamos tomados de la mano por las callecitas empedradas, Cristiano habló sobre nuestros planes. En 2 años compramos nuestra casa. En 5 tenemos nuestro primer hijo. En 10 una segunda propiedad para inversión. Sonreí y estuve de acuerdo. Me gustaba la seguridad que sus planes me daban. Lucas nació 3 años después del matrimonio. Recuerdo su primer llanto en la maternidad, como mi corazón se llenó de un amor que no sabía que existía. Cristiano era un padre dedicado, incluso con la agenda ocupada del trabajo. Él va a tener todas las oportunidades que yo no tuve, decía, arrullando a Lucas en brazos. Sofía llegó 2 años después, una niña hermosa, de cabello rizado como el padre y ojos grandes como los míos. Nuestra familia estaba completa. Los años pasaron en una rutina cómoda. Cristiano progresaba en la empresa. Yo trabajaba medio tiempo en una oficina de contabilidad para no perder el ritmo de la profesión. Los niños crecían rápido entre escuelitas, natación e inglés. Hablaba con mis padres todas las semanas, pero las visitas a Pedra Azul se fueron volviendo raras. A Cristiano no le gustaba mucho el pueblo pequeño. Decía que era muy tranquilo para él. La llamada llegó un martes lluvioso de junio. Mamá lloraba del otro lado de la línea. «Elena, tu padre, los médicos descubrieron un tumor. Es cáncer, hija». El mundo se derrumbó. Papá siempre fue un hombre fuerte, trabajador, nunca se enfermaba. ¿Cómo era posible esto? «Voy para allá, mamá, hoy mismo». Cristiano no se puso contento. «Elena, no puedes dejar todo y salir corriendo. ¿Y los niños? ¿Y tu trabajo? Es mi padre, Cristiano. Me necesita. Tus padres tienen otros parientes allá. Puedes visitarlo los fines de semana». Discutimos esa noche. Por primera vez en años de matrimonio dormí en el sofá. Al día siguiente hice las maletas y fui a buscar a los niños al colegio. «Vamos a visitar al abuelo», les expliqué en el carro. «Está enfermito y necesita nuestra ayuda». Pedra Azul no había cambiado mucho. Las mismas calles empedradas, las mismas casitas coloridas, el mismo ritmo lento que había dejado atrás hace 15 años. Papá estaba más delgado, más frágil. El tratamiento de quimioterapia lo dejaba cansado, pero sus ojos brillaron cuando vio a los nietos. «Mi Elena», dijo, abrazándome, «qué bueno que viniste». Instalé a los niños en mi cuarto de soltera, que mamá mantenía exactamente como lo había dejado. Lucas y Sofía pensaron que era una aventura dormir en casa de los abuelos. Fue al tercer día que me encontré con Rafael. Estaba en el mercadito de Doña Conceizão comprando medicinas para papá cuando escuché una voz familiar. «¿Elena?». Me volteé y ahí estaba él, 15 años mayor, cabello gris en las sienes, algunas arrugas alrededor de los ojos, pero aún la misma sonrisa que me derretía en la adolescencia. «Rafa». Mi voz salió como un susurro. «Escuché que estabas en el pueblo. ¿Cómo está tu padre?». Conversamos por algunos minutos ahí mismo, entre los estantes de productos de limpieza y conservas. Me contó que se hizo cargo de la carpintería del padre, que nunca se casó, que aún vivía en la misma casa de la infancia. «¿Sabes?», dijo antes de que me fuera, «si necesitas algo, cualquier cosa, solo habla». Esa noche no pude dormir. La imagen de Rafael quedó grabada en mi mente, moviendo sentimientos que pensé haber enterrado hace mucho tiempo. Las semanas siguientes fueron una montaña rusa emocional. Papá respondía bien al tratamiento, pero tenía días difíciles. Mamá estaba agotada
y yo hacía lo posible para ayudar con todo. Rafael aparecía con frecuencia, traía frutas del mercado, se ofrecía para llevar a los niños a pasear, ayudaba con pequeñas reparaciones en la casa. Era imposible no darse cuenta de que aún sentía algo por mí. «Estás hermosa, Elena», dijo un día mientras arreglaba la llave de la cocina. «La vida en la ciudad grande te hizo bien». Sentí la cara caliente. «Rafa, estoy casada». «Lo sé, solo estaba haciendo un cumplido». Pero la forma en que me miraba no era solo un cumplido. Era deseo, nostalgia, amor no correspondido que resistió al tiempo. Cristiano llamaba todos los días, cobrando cuándo regresaría. «Elena, ya pasó un mes. La empresa no va a aceptar más certificados médicos. Mi padre me necesita. ¿Y yo? ¿Y los niños? Nosotros también te necesitamos. Los niños están conmigo». ¿Sabes lo que quise decir? Las conversaciones se fueron volviendo más tensas. Cristiano no entendía por qué no regresaba, y yo no podía explicar que no era solo por papá. Era como si, al volver a casa, hubiera reencontrado una parte de mí que estaba perdida. Cristiano llegó a Pedra Azul un viernes, sin avisar. Estaba en el porche con Rafael tomando café mientras los niños jugaban en el patio, cuando vi su carro estacionarse frente a la casa. «¡Papá!». Lucas y Sofía corrieron a abrazar al padre. «Hola, mi amor», dijo Cristiano besándome en la mejilla. Pero sus ojos estaban fríos, calculadores. «Necesitamos hablar». Rafael se levantó inmediatamente. «Me voy. Cualquier cosa, Elena». «Rafael», Cristiano lo interrumpió extendiendo la mano. «Cristiano, esposo de Elena». «Rafael, mucho gusto». El apretón de manos fue tenso, cargado de una hostilidad no declarada. Esa noche, después de que los niños se durmieran, Cristiano me confrontó. «¿Quién es ese tipo? ¿Un amigo de la infancia? ¿Nos está ayudando?» «¿Ayudando cómo?» «Cristiano, no seas ridículo». «¿Ridículo? Elena, desapareciste por 6 semanas. No contestas bien mis llamadas. Y cuando llego aquí, te encuentro tomando café con otro hombre. Es mi pueblo. Ellos son mis amigos». «¿Amigos?». Se rió, pero no había humor en ese sonido. «¿Crees que soy idiota? Vi cómo te mira». Discutimos hasta tarde. Cristiano exigió que regresáramos a casa el lunes. Yo dije que no podía dejar a mis padres. Él dijo que estaba siendo egoísta. «Cambiaste, Elena. Ya no eres la mujer con quien me casé». Tal vez tenía razón. La situación en casa se volvió insostenible. Cristiano se irritaba con todo, criticaba el pueblo, se quejaba de la comida de mamá, trataba a todos con una educación forzada que no engañaba a nadie. Rafael dejó de aparecer. Extrañaba nuestras conversaciones, los momentos de paz que él traía. Fue una tarde que papá tuvo una crisis. Necesitábamos correr al hospital, pero el carro no arrancaba. Cristiano estaba trabajando en la laptop y dijo que no podía parar. «Elena, llama un taxi». «No hay taxi aquí, Cristiano. Es un pueblo pequeño». Llamé a Rafael desesperada. Llegó en 5 minutos y llevó a papá al hospital. Se quedó con nosotros toda la tarde. Me consoló cuando el médico dijo que el cuadro era más serio de lo que imaginábamos. «Gracias», dije cuando salimos del hospital. «No sé qué habría hecho sin ti. Sabes que puedes contar conmigo siempre». Estaba vulnerable, asustada, cansada de pelear con Cristiano. Cuando Rafael me abrazó, no pude resistir. Nos besamos ahí mismo, en el estacionamiento del hospital. Fue un beso desesperado, lleno de nostalgia y arrepentimiento. Por un momento, me sentí nuevamente la chica de 18 años que partió dejando su corazón atrás. Lo que comenzó como un beso se transformó en encuentros escondidos. Rafael y yo nos veíamos siempre que era posible, generalmente cuando Cristiano estaba trabajando y los niños estaban con los abuelos.
Sabía que estaba mal, sabía que estaba traicionando no solo a mi esposo, sino a toda la vida que habíamos construido juntos. Pero después de años sintiéndome como si estuviera viviendo la vida de otra persona, con Rafael me sentía yo misma nuevamente. Nunca dejé de amarte, dijo una tarde en que fuimos hasta la antigua cascada donde noviábamos en la adolescencia. Todos estos años fuiste solo tú. Rafa, esto es complicado. Tengo una familia, lo sé, pero ¿y si no te hubieras ido? ¿Y si nos hubiéramos quedado juntos? Era una pregunta peligrosa que movía todos los y sí que había enterrado en el fondo del corazón. Cristiano comenzó a sospechar. Hacía preguntas sobre dónde estaba. Revisaba mi celular. Me seguía cuando salía. Elena, o paras con esta payasada o regreso a casa con los niños. ¿Qué payasada? Sabes muy bien de qué estoy hablando. En realidad, creo que una parte de mí quería ser descubierta. Era muy difícil cargar ese peso sola. Cristiano me encontró con Rafael una tarde de jueves. Habíamos ido hasta la finca abandonada de sus padres, un lugar donde solíamos ir cuando éramos adolescentes. Estaba lloviendo y nos quedamos conversando dentro del carro. No hicimos nada más que conversar y besarnos. Pero cuando vi el carro de Cristiano estacionándose detrás del nuestro, supe que mi vida había cambiado para siempre. Bajó del carro como un huracán. ¡Hija de puta!, gritó, golpeando el vidrio. ¡Abre esa puerta! Rafael trató de protegerme, pero sabía que la situación solo empeoraría si él se involucraba. Rafa, vete, por favor. Elena, no te voy a dejar sola. ¡Vete! La confrontación entre Cristiano y Rafael casi termina en violencia. Mi esposo estaba fuera de sí, gritando, diciéndome todos los nombres posibles. 15 años de matrimonio, Elena, 15 años. ¿Y tiras todo a la basura por un amor de adolescente? No pude negar, no pude mentir. La verdad estaba estampada en mi cara, en mi culpa, en mi arrepentimiento. Cristiano hizo las maletas esa misma noche, tomó a los niños mientras dormían y puso todo en el carro. «Papá, ¿dónde vamos?», preguntó Sofía, aún somnolienta. «Vamos a casa, princesa. Mamá se va a quedar unos días más con el abuelo. Cristiano, no hagas esto. No uses a los niños para castigarme». ¿Castigar? Elena, estoy protegiendo a mis hijos de ver en qué se convirtió su madre. El dolor en esas palabras fue como una puñalada, porque en el fondo sabía que tenía razón. Cuando te canses de jugar a ser adolescente, sabes dónde encontrarnos, dijo antes de irse. Pero no te demores mucho, no voy a esperar para siempre. Me quedé en el porche viendo el carro alejarse hasta no ver más las luces traseras. Los niños ni siquiera tuvieron la oportunidad de despedirse. Esa noche lloré como no lloraba desde niña. Mamá trató de consolarme, pero ¿cómo explicar que había destruido mi familia por una ilusión? Los días siguientes fueron los peores de mi vida. Los niños llamaban llorando, preguntando cuándo regresaría. Cristiano no contestaba mis llamadas. Rafael trataba de consolarme, pero por primera vez su presencia no me traía paz. Elena, tal vez sea mejor así. Ahora podemos estar juntos de verdad. ¿Juntos? Rafa, acabo de destruir mi familia, una familia que te hacía infeliz. ¿Quién dijo que era infeliz? Por primera vez miré realmente a Rafael. Después de 15 años, aún era el mismo chico que conocí en la adolescencia. No había madurado, no había construido nada significativo en la vida, aún vivía de sueños y nostalgias. Rafa, ¿qué quieres de la vida? A ti, siempre fuiste tú. Y además de mí, ¿cuáles son tus sueños, tus planes? Se quedó en silencio
y en ese silencio entendí que nuestra historia había terminado hace 15 años. Yo había cambiado, crecido, construido una vida. Él se había quedado en el tiempo, alimentando una pasión adolescente que no tenía futuro. La convivencia con Rafael fue revelando aspectos que no veía cuando éramos adolescentes, o que elegí ignorar en los últimos meses. Culpaba a todo el mundo por sus fracasos, al pueblo pequeño que no ofrecía oportunidades, a los padres que no lo apoyaron y principalmente a mí, que lo abandoné cuando más me necesitaba. Si no te hubieras sido, Elena, mi vida habría sido diferente. Habría estudiado, habría progresado, pero me dejaste aquí, solo. Rafa, tuviste 15 años para construir tu vida. No soy responsable de tus decisiones. ¿No? ¿Crees que fue fácil quedarme aquí, viendo que todo el mundo preguntaba por ti, sabiendo que estabas allá construyendo una familia con otro? La amargura en su voz me asustaba. No era el Rafael gentil y cariñoso que recordaba. Era un hombre resentido, que había pasado años alimentando rencores y culpando a otros por sus propios fracasos. Sacrifiqué mi vida por ti, continuó. Nunca me casé porque aún te amaba. Y ahora que regresaste, no voy a dejarte ir otra vez. Rafa, no puedes obligarme a quedarme. Sí puedo, me lo debes. En ese momento tuve miedo del hombre en que se había convertido el chico que amaba. Papá estaba mejorando. El tumor había respondido bien al tratamiento y los médicos eran optimistas. Mamá volvía a sonreír, a hacer planes para el futuro. Hija, pareces triste, dijo una mañana mientras desayunábamos. ¿No era esto lo que querías? ¿Qué quieres decir? Estar con Rafael. Ustedes siempre estuvieron enamorados el uno del otro. Mamá, destruí mi familia. Mis hijos apenas me hablan. Mi esposo no me perdona. ¿Y por qué? Por una ilusión. ¿Una ilusión? Rafael ya no es el chico del que me enamoré. Y yo ya no soy la chica que se fue. Somos personas diferentes, pero estábamos tratando de revivir algo que ya no existe. Mamá me abrazó. Nunca es tarde para corregir los errores, hija. Ese día tomé una decisión. Llamé a Rafael y le pedí que nos encontráramos. Rafa, esto no va a funcionar. ¿Cómo que no? Elena, estás confundida por todo lo que pasó, pero... No, estoy lúcida por primera vez en meses. Nosotros no tenemos futuro juntos. Se puso furioso. Gritó, dijo que lo estaba usando, que era una mujer egoísta que solo pensaba en sí misma. Eres igual a todas las demás, me ilusionas, me haces creer y después me abandonas. En ese momento vi claramente quién era Rafael realmente y no era el hombre que podría amar. Regresé a la capital un martes gris de septiembre. Papá estaba bien, mamá podía cuidarlo sola. Y yo no podía seguir huyendo de las consecuencias de mis actos. Cristiano había cambiado las cerraduras. Tuve que llamarlo para buscar mis cosas. «Puedes ver a los niños los fines de semana», dijo fríamente. «Mi abogado se va a contactar contigo sobre el divorcio. Cristiano, ¿podemos hablar? Sé que me equivoqué, pero...» «¿Te equivocaste, Elena? Traicionaste a toda nuestra familia, no solo a mí, sino también a los niños. Lucas y Sofía se sintieron extraños conmigo, especialmente Lucas, que con 7 años ya entendía que algo muy serio había pasado. Mamá, ¿por qué te fuiste?, preguntó el primer fin de semana que pasaron conmigo en mi nuevo apartamento alquilado. Mamá cometió un error muy grande, amor. ¿Y ahora? ¿Ustedes no van a volver a estar casados? No tuve el valor de responder. Los meses siguientes fueron los más difíciles de mi vida. Compartir el tiempo con los niños, verlos tristes y confundidos, lidiar con la frialdad de Cristiano,
reconstruir mi vida profesional. Todo parecía imposible. Empecé terapia. Necesitaba entender cómo había llegado a ese punto, cómo había tomado decisiones tan destructivas. Elena, te sientes culpable, dijo la psicóloga, pero la culpa sin acción es solo autocompasión. ¿Qué piensas hacer para arreglar lo que aún se puede arreglar? Escribí una carta para Cristiano, una carta larga, sincera, en la que asumía toda la responsabilidad por lo que había ocurrido. No intenté justificar mis actos, no culpé a nadie más que a mí misma. Cristiano, sé que no merezco tu perdón, sé que rompí la confianza de forma irreparable, pero quiero que sepas que reconozco la magnitud de mi error y que, si existe una posibilidad, una sola posibilidad de reconstruir nuestra familia, haré lo que sea para que eso suceda. Envié la carta y esperé. 1 semana, 2, 3, nada. Fue Sofía quien trajo la primera esperanza. Una tarde de sábado, mientras hacíamos un pastel juntas en mi pequeña cocina, dijo: «Mamá, papá llora a veces». Mi corazón se encogió. ¿Llora? Por la noche, cuando piensa que no lo vemos. Se queda mirando las fotos de cuando éramos una familia. ¿Y ustedes? ¿Están bien con papá? Sí, pero es diferente. La casa está muy callada sin ti. Esa noche, después de llevar a los niños de regreso, me quedé frente a mi antigua casa por unos minutos. Vi a Cristiano en la ventana del salón, trabajando en el portátil como siempre. Por un momento, nuestras miradas se cruzaron. No saludó, no sonrió, pero tampoco cerró la cortina. Era una señal pequeña, casi imperceptible, pero era una señal. Comencé a hacer pequeños gestos. Llevaba su almuerzo favorito a la oficina y lo dejaba con la secretaria. Enviaba mensajes en el cumpleaños de sus padres. Me ocupaba de los detalles que siempre le gustaban. No esperaba respuesta y la mayoría de las veces no la recibía, pero sabía que él estaba viendo mis esfuerzos. Los niños empezaron a contarme pequeñas cosas sobre su padre. «Papá dijo que tú siempre hacías la mejor pasta del mundo», contó Lucas. «Papá guardó aquella foto nuestra de Disney», dijo Sofía. «Eran migajas, pero para mí eran banquetes de esperanza». 6 meses después de la separación, Cristiano me llamó. «Elena, necesitamos hablar sobre la división de bienes». «Claro, cuando quieras». Esta noche, después de que los niños se duerman, llegué a mi antigua casa con el corazón en la garganta. Cristiano me recibió en la sala, formal pero no hostil. «¿Quieres un café?» «Quiero». Preparó el café como siempre lo hacía, fuerte y sin azúcar para él, con leche y 2 cucharadas de azúcar para mí. Recordaba exactamente cómo me gustaba. «Elena, mi abogado preparó los papeles del divorcio». Mi corazón se hundió. «Lo entiendo. Te vas a quedar con la mitad de todo. La casa, las inversiones, los ahorros de los niños. Cristiano, no quiero nada. Solo quiero poder ver a Lucas y Sofía». Me miró sorprendido. «¿Cómo que no quieres nada? Yo rompí nuestra familia. No tengo derecho a nada de lo que construimos juntos». Nos quedamos en silencio por un largo momento. «¿Por qué, Elena?», preguntó finalmente, con la voz cargada de dolor. «¿Por qué nos hiciste esto?». Era la pregunta que más temía y más esperaba. «Porque soy una idiota», respondí, con las lágrimas corriendo por mi rostro, porque me dejé llevar por una fantasía, por una nostalgia que ya no existía, porque fui egoísta y cobarde. «¿Lo amabas?». Pensaba que sí, pero no era amor, Cristiano. Era una ilusión. Era la añoranza de quien yo solía ser, no amor por quien él realmente es. ¿Y yo? ¿Tú me amabas? «Te amo», respondí sin dudar. «Siempre te he amado. Tal vez no con la pasión que merecías, pero te amo como a la persona más importante de mi vida,
como el padre de mis hijos, como mi compañero, como el hombre que me hizo crecer y convertirme en alguien mejor. Cristiano lloró. Fue la primera vez que lo vi llorar en 15 años de relación. Elena, destruiste todo. ¿Cómo puedo confiar en ti otra vez? No puedes, respondí. Y lo entiendo, pero si me das una oportunidad, una sola oportunidad, voy a pasar el resto de mi vida demostrando que merezco tu confianza. Cristiano no firmó los papeles del divorcio esa noche. Dijo que necesitaba pensar, no se trata solo de nosotros dos, Elena, también son los niños. Ya han sufrido demasiado. Lo sé, y si decides que no se puede, lo voy a aceptar. Pero si decides intentarlo, te prometo que valdrá la pena. Empezamos terapia de pareja, sesiones dolorosas, donde tuvimos que diseccionar todo lo que había salido mal en nuestro matrimonio. No solo mi traición, sino años de comunicación inadecuada, expectativas no expresadas, sueños no compartidos. Elena siempre fue demasiado independiente, dijo Cristiano en una sesión. A veces sentía que no me necesitaba, y yo sentía que tú me veías como parte de tus planes, no como una persona con voluntad propia, repliqué. Fueron meses difíciles. Algunas sesiones terminaban en peleas, otras en lágrimas, unas pocas con esperanza. Los niños notaron que algo estaba cambiando. Lucas preguntó si mamá y papá iban a volver a estar casados. Todavía no lo sabemos, amor. Estamos intentando volver a ser una familia, pero es complicado. ¿Qué harías tú en el lugar de Elena? Si esta historia te tocó el corazón, déjale un like y cuéntame en los comentarios qué opinas. Tu opinión importa mucho.